Saludamos a Félix Fuertes, fundador de la Academia Formación en Inversión. Muy buenas tardes, Félix. Muy buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, aquí ya de jueves, se acercan las vacaciones. Tú vas a parar, que luego eres muy workaholic, Félix. Soy muy workaholic, a mí la verdad me va a costar. De hecho, tengo un amigo que me dijo, Félix, vamos a dar la vuelta al mundo. Y al día siguiente me dijo, oye, me lo he pensado 2 veces porque sé que te vas a traer el ordenador. O sea, Con eso ya contaba, con eso ya gente contaba. dice, tengo muchas ganas de dar la vuelta al mundo. Y luego al día siguiente dijo, bueno, me arrepiento de irme contigo, me voy con cualquier otro porque tú vas a seguir trabajando. Sí, bueno, es lo que tenemos, lo que nos gusta. Pues bueno, estamos los dos además hoy con gafotas. Vamos a ponernos frikis hoy, Félix. ¿Qué has estado viendo esta semanita a nivel on-chain? Bueno, la verdad es que no había nada así de especial, ¿no? Que destacar más allá de lo que hablamos la semana pasada. Vemos que el mercado ahora mismo está funcionando mediante factores más macro que más intrínsecos del ecosistema cripto. También están aprovechando para acumular en la caída, es decir, están viendo que esa falta de ritmo que ha tenido Bitcoin en la corrección pues ha sido una buena oportunidad. Que aún así no estamos en niveles muy elevados de acumulación y que a pesar de ese incremento de la acumulación estamos viendo cómo el precio sigue cayendo, por lo que bueno, pues al final ese miedo, ¿no? Y esas liquidaciones que están habiendo al mercado, porque además el gobierno de Alemania está cometiendo para mí una fechoría que demuestra cómo los funcionarios, con todo el perdón y mi cariño para todos los funcionarios que nos estén escuchando, pero los funcionarios no tienen experiencia en mercados financieros, como podemos ver, entonces reciben unos bitcoins y lo venden a mercado, ni siquiera han contactado. De hecho, estoy convencido de que ciertos exchanges habrán intentado contactar al gobierno alemán y les habrá resultado muy complejo tratar de convencerles para llegar a algún acuerdo al contado, hacer la compra al contado de los 50.000 bitcoins que tenían incautados y que están vendiendo, y el mismo gobierno alemán está vendiéndolos a mercado, que es una cosa rarísima, porque normalmente cuando tienes tanto no sueles hacer ese tipo de acciones, pero bueno, es lo que están haciendo. Pero los están vendiendo, bueno, evidentemente han tenido buena ganancia. Es verdad que podrían holdearlos, se los podrían quedar mucho más tiempo, pero ¿qué crees? O sea, bueno, sigue un poco por esta línea. ¿Qué opinas de este movimiento del gobierno alemán? Al final, o sea, lo hablábamos también en la tertulia la semana pasada, que si nos hubieran preguntado a nosotros, yo le hubiera dicho, hombre, quédatelos, espérate. Claro, pero bueno, creo que la mayoría de esos bitcoins se los quedaron en 2013 o algo así, ¿no? Bueno, primero te voy a dar el dato actualizado. Han vendido Venga. 35.000 bitcoins ya. Es decir, ya ni siquiera ya no son los 27, ¿no? Siguen liquidando, además, en cantidades importantes que estamos viendo aquí. No tengo conocimiento de que tuvieran en 2017, puede que sí. La verdad es que es algo que es lo de menos. Entiendo que en su momento pues no se sabría qué hacer con ellos y por tanto pues además como estamos hablando de una entidad pública, ¿no? El gobierno suele tener poca coordinación a la hora de realizar acciones de esta índole, y entiendo que por facilitar o por hacerlo mucho más sencillo pues habrán dicho vete a mercado y ya está, vete a mercado y vende, porque si nos ponemos aquí a cerrar acuerdos al contado OTC con entidades, pues nos va a llevar a mucho tiempo y bueno, pues hay que quitarse esto de encima. La ganancia es enorme, ¿no? Porque han recibido estos bitcoins de cero, es decir, son incautaciones, ¿no? Claro. Y a ver, realmente la noticia del gobierno alemán vendiendo que ahora mismo ya se están moviendo los bitcoins de MTGOX, que los están moviendo en Bitgo, todavía no han empezado a hacer la distribución porque no se está viendo que esos bitcoins estén yendo a una diversidad de billeteras
lo suficientemente amplia como para poder considerar que ya son las billeteras de esos usuarios, ¿no? Que se quedaron sin sus Bitcoin. Hay que contar también con un dato importante y es que todos estos Bitcoins que se quedaron bloqueados en MTGOX desde 2015 recibieron otros Bitcoins. Recibieron Bitcoin Cash, Bitcoin Satoshi Vision, Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond. Recibieron muchos Bitcoins porque durante todo el 2017 se empezaron a hacer bifurcaciones de la cadena de Bitcoin y se empezaron a entregar en una cuantía 1 a 1 estos Bitcoins, o sea, los poseedores de estos Bitcoins en una cuantía 1 a 1, pues los nuevos Bitcoins que se estaban creando con las nuevas cadenas de bloque. Y hay que pensar de que Bitcoin Cash, que a lo mejor está pasando un poco desapercibido este dato y es muy relevante también, y esto también está afectando a la percepción de lo que puede llegar a ocurrir con Bitcoin, y por tanto también pues es un factor adicional que nos está llevando a los inversores a descartar la posibilidad de volver a máximos históricos sin ver mayores correcciones del precio de BTC. Hay que considerar de que Bitcoin Cash está en una posición dentro del CoinMarketCap muy, muy elevada, ¿no? Es decir, no recuerdo en qué posición era, pero era la posición 16 con una capitalización de 6.700 millones, ¿no? No tiene una excesiva liquidez, tiene una liquidez de un volumen de 185 millones, no es demasiado elevado, y hay muy pocos exchanges que están gestionando la liquidez de Bitcoin Cash. Si no solo planteamos que puede haber una venta al menos importante del 20, el 30% de los bitcoins que se están recibiendo, sino que también puede haber una venta del 100% de los Bitcoin Cash que se están recibiendo, esto podría apreciar el dólar dentro del mercado cripto de una manera muy importante, ¿no? De cara a los próximos 2 o 3 meses en relación a esa liberación de bitcoins que se espera que se termine en octubre o noviembre de este año, justo antes de las elecciones. Así que... A ver, Félix. O sea, se puede apreciar el dólar en el mercado cripto por las ventas de Bitcoin Cash, pero si su capitalización de mercado no es tan grande en comparación con el resto del mercado, ¿no? Mira, estoy compartiéndote la pantalla otra vez. Te voy a enseñar, fíjate el efecto que tiene, por ejemplo, la apreciación o la compra de XRP, que es Ripple, en el propio dólar, ¿no? Cómo lleva a una devaluación. O directamente ayer, por ejemplo, estuve observando que teníamos a Cardano, teníamos a ADA, vamos a verlo, que Cardano me está sorprendiendo, y Cardano estaba teniendo unos movimientos de compra importantes y que iban muy sincronizados con los movimientos del propio dólar, ¿no? Es decir, que fijaos cómo directamente ni siquiera Bitcoin en su devaluación, en su venta, está sincronizada con la propia depreciación del dólar. Es decir, son otras cripto las que están realmente presionando al propio dólar, y el propio Bitcoin, pues por algún motivo está devaluándose, pero se está devaluando a favor de otra criptodivisa, no a favor de dólar, ¿no? Es decir, pues alguien estará comprando Cardanos también con la venta de Bitcoin. Se están haciendo un cambio directo a otra cripto por algún motivo puramente especulativo, pero está afectando al dólar. Por tanto, yo que llevo viendo este tipo de correlaciones desde hace ya varios años y sé que el dólar se puede llegar a depreciar, o sea, se puede llegar a apreciar, puede llegar a tener un efecto apreciativo dentro del mercado gracias a una de las top 10 o una de las top 20, es decir, que podríamos tener a una de las criptos que están ahora mismo cotizando en el top 20, por ejemplo, Matic, Litecoin o el propio Uniswap o el Nier o Polkadot o Avalanche. Podríamos tener cualquiera de estas teniendo un nivel de liquidación importante, y eso llevar al propio USDT y el USDC a apreciarse. ¿Por qué? Porque se está demandando una cantidad importante. Entonces, si consideramos que los bitcoins, porque claro, aquí todo el mundo está con la tesis de que Bitcoin, los que van a recibir los Bitcoins de MTGOX los van a conservar. Yo estimo que habrá una desviación del 20%. Creo que
va a haber una venta entre el 10 y el 20% como mínimo de esos bitcoins que se van a recibir. Como mínimo, ¿eh? Yo no digo que vaya a ser como máximo. Claro, Pero lo poco que me sí que parece, tengo ¿no? claro 100%, y poco, pero aún así creo que es un margen razonable como para pensar en que, oye, pues a lo mejor la mayoría de los receptores de esos bitcoins pues siguen aguantando porque tienen muy claro de que Bitcoin en los niveles actuales de precio o incluso más abajo, pues tiene una capacidad y hay una probabilidad muy elevada de que Bitcoin se vaya a los 75, 80, 90 y que ahí en esa subida y en esos nuevos máximos empiecen a distribuir, ¿no? Que es realmente lo lógico. Es decir, lo que tiene que hacer una persona o una institución que tiene una gran cantidad de activos, puede ser acciones o pueden ser criptomonedas o tokens, es esperar al mercado alcista para empezar a distribuir, no como hace el gobierno alemán, que el gobierno alemán se pone a distribuir justo cuando estamos en un momento de falta de liquidez, ¿no? No son muy inteligentes, pero bueno, les da igual porque bueno, de alguna forma no tienen incentivos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que pensar, hay que considerar de que esos holders de Bitcoin pueden tener convicción con Bitcoin, pero no tienen absolutamente ninguna convicción con Bitcoin Cash. Es decir, ninguno tiene ninguna convicción con Bitcoin Cash. Es decir, yo ahí apostaría a que el 80 o el 90% de los receptores de estos Bitcoin Cash van a liquidar todos sus Bitcoin Cash y por tanto, si estamos hablando de unos 160, no, 160, 165 mil Bitcoin Cash a 344, pues estamos hablando de que son aproximadamente unos 150, 200, 250 millones de dólares de venta a mercado que muy probablemente lleven al mercado, lleven a durante progresivamente a tener días, digamos, a tener días de una apreciación importante del propio dólar dentro del mercado cripto, que eso no significa, y eso ya lo vemos con la herramienta que tenemos, no significa que las criptos no se estén acumulando. Es decir, si yo veo cómo el mercado va cayendo y lo que hago es ver los niveles de acumulación y veo que al final esto va incrementándose, pues alguien diría, oye, pues si se está incrementando la acumulación, voy a empezar yo a meter pasta porque esto seguramente va a llevar al precio a subir de nuevo, ¿no? Al alza. Mm. Y el problema está en que estas personas que acumulan, estas entidades que acumulan, realmente no tienen absolutamente ni idea de en qué momento puede darse la vuelta el mercado. Es decir, fíjate los que se quedaron aquí estancados, Pedro. O sea, aquí arriba hubo un gran nivel de acumulación y, sin embargo, lo que ocurrió posteriormente, incluso aquí empezó a haber acumulación de nuevo, sobre todo en esta subida, y de repente tuvimos un enorme nivel de distribución, se volvió a acumular, un enorme nivel de distribución, se volvió a acumular, es decir, no necesariamente nos tenemos que encontrar que si empiezan los niveles de acumulación aquí, no necesariamente esto significa que vayamos a tener una tendencia alcista continuando, retomando su dirección, ¿no? Sí, o sea, su objetivo de los 120, 145. Significa, entonces, fíjate cómo es tan importante pensar que a pesar de que tengamos acumulación en las caídas, si hay otras criptomonedas, acumulación de Bitcoin, ojito, si hay otras criptomonedas que están presionando el dólar al alza, están apreciando el dólar porque está habiendo una enorme demanda de dólar a raíz de la venta de estos criptoactivos, eso puede llevar que a pesar de que se está acumulando Bitcoin, Bitcoin no está superando en demanda a la demanda del propio dólar. Por lo tanto, esto es un factor determinante, un factor que todo el mundo que nos está escuchando tiene que saber o conocer, que es que ya no es solo una cuestión de voy a preguntar o voy a plantearme una hipótesis donde Bitcoin lo va a comprar o vengo a ver los datos de los ETFs y veo que los ETFs llevan 4 días promediando 200 millones de dólares en compra. Porque esos 200 millones de dólares en compra parecen que no están teniendo un enorme efecto en el precio de Bitcoin. A priori debería estar Bitcoin volviendo otra vez a la zona de los 65, 67 mil, ¿no? A priori, ¿no? Si este nivel de compras fuera orgánico y fuera neutral, es decir, si no hubiera presión bajista. Como la hay, Y y como además estamos viendo, y como estamos viendo que realmente el mercado está subiendo porque el dólar se está devaluando, en el momento que veamos que el dólar no se devalúa, en el momento que veamos que el dólar se aprecia de nuevo, porque haya
Bitcoin Cash que se están vendiendo, en ese momento pues tendremos que considerar que, a pesar de que haya demanda de Bitcoin, la demanda de dólar es tan alta que va a llevar al mercado a la baja, ¿no? Y va a generar ese efecto bajista. En este indicador FI que tienes ahora en pantalla, que al final, bueno, para los oyentes de radio esta es una comparación entre la demanda, ¿no?, que haya, o la apreciación que hay de las criptomonedas comparadas con el USD, con el dólar. Ahí estamos viendo una clara subida de XRP, creo que era, ¿verdad? XRP, efectivamente, de Ripple, y una clara depreciación de dólar. Cuando vemos este indicador, Félix, ¿la depreciación del dólar es en todo el mercado o es solo en el mercado cripto? Es decir, ¿es solo comparado con las criptos o si empezás a hablar de euros también se vería esa misma bajada del dólar? Esta es la comparativa, esta es la covarianza del dólar contra todas las criptomonedas que cotizan en el top 10. Es decir, de esta forma vemos si el mercado cripto está subiendo porque hay demanda orgánica de alguna de las criptomonedas del top 10 o porque el dólar realmente está teniendo una devaluación, ¿no? Si el dólar se devalúa y el mercado cripto sube porque el dólar se devalúa, ya sabemos que esto tiene fecha límite, es decir, no es sostenible porque se requiere también de demanda por parte de las cripto. De hecho, llevamos 3 días con una depreciación del dólar importante. O sea, es decir, estoy viendo al dólar devaluarse en rangos de menos 200, 300 a nivel de fuerza relativa. Y sin embargo, si yo me vengo aquí al gráfico, no veo un efecto devastador en la corrección. Es decir, no estoy viendo que, wow, como se está devaluando el dólar, pues el precio debería estar subiendo mucho más porque está produciendo pues, una depreciación del denominador y debería hacer que el activo se apreciara. No está pasando eso. Entonces, bueno, no ha pasado eso, ¿no? Por lo que esto es lo que denominaríamos como una falta de ritmo, ¿no?, en la corrección. Es decir, no, le falta mucho ritmo a Bitcoin, no está teniendo compras. Esto generalmente tiene que ver con un tema fundamental, claramente, que es el miedo a que haya liquidaciones y ventas por parte de estos grandes players, ¿no?, que ya lo han anunciado. Y por otro lado, que yo estoy expectante, porque creo que es ahora, ¿no?, la noticia, creo que debe salir el dato del IPC en breves, si no ha salido ya, hace 4 minutos. Ahora nos lo pasarán, efectivamente. Me han pasado la chuleta ahora porque el mismo, dato, Félix. IPC anual en Estados pues, Unidos 3%, por debajo de la previsión, que era un 3,1%. pues fíjate, ahora que lo tenemos nosotros las covarianzas, os estoy enseñando las covarianzas en el mercado de divisas. Y debería haber tenido, por ejemplo, el dólar debería estar devaluándose ahora con una enorme fuerza, una enorme volatilidad, y no está pasando. Es decir, el que está en color amarillo. De hecho, parece que el que se está devaluando aquí es el euro, cosa que me sorprende. Porque claro, al final, si tenemos una inflación controlada, al menos ha caído una décima, tenemos al desempleo subiendo una décima, pues, y tenemos a Powell dando un discurso ayer y antes de ayer en el Congreso, o sea, en la Cámara Alta del Senado, en el cual se siente preocupado o está preocupado porque los tipos de interés quizás son pues un poquito elevados, ¿no? Es decir, a lo mejor los tenemos un poco altos y estamos perjudicando a la economía. Y encima el efecto de los tipos de interés va siempre con retraso, con retardo. Es decir, no vamos a ver el efecto de tener los tipos de interés en el 5,5 hoy en el mes siguiente, sino los vamos a ver seguramente a finales de año. Y de hecho es interesante porque el dato que acabas de decir de inflación, es decir, de control de una décima, es hasta un dato pobre y decepcionante. Porque en verano, a priori, en el mes de junio, el dato de inflación tendría que haber salido mucho más bajo, porque no se están consumiendo materias primas energéticas, porque está habiendo una sobreoferta o una mayor oferta de muchos productos que a priori han sido responsables o principales responsables de la inflación en Estados Unidos, que por ejemplo el sector del automóvil, por lo que eso puede ser el motivo por el que no estamos viendo, por ejemplo, al dólar aquí devaluarse contra el euro y posiblemente no estamos viendo al dólar aquí devaluarse contra el resto de criptos. Estamos viendo que todavía está aquí abajo y bueno, pues eso también sorprende, ¿no? 222.000, Félix,
el número de personas que pidió ayudas estatales por desempleo la semana pasada por debajo de lo previsto. Con todo esto, y joder, acercándonos ya al 3%, ¿no esperas una bajada de tipos en la reunión de septiembre? Yo espero una bajada de tipos, pero Vale. el mercado, por lo que estoy viendo ahora mismo en los datos, el mercado no lo espera. O ya lo ha descartado, o sea, ya lo ha descontado, una de dos. Porque, bueno, si te sale un dato de inflación controlado, pues una de dos. O ya lo has estado descontando, es decir, a lo mejor la devaluación, que también es una posibilidad y por eso no hemos visto la reacción hoy o ahora mismo, pero la devaluación del propio dólar de estos últimos días que hemos estado viendo en el mercado cripto y también lo estamos viendo, lo he visto en el mercado de divisas, pues sea porque ya los inversores estaban descontando el dato de inflación que iba a salir mejor de lo esperado, es decir, por debajo del 3,1, ¿no? Y por eso no estamos viendo ese efecto. El hecho de que lo hayan descontado y por tanto se esté evaluando el dólar es porque ya se espera que en septiembre, y se le da una probabilidad muy alta, ayer estuve mirando, era una probabilidad del 77% por el mercado de futuros descontado, de que se iban a bajar los tipos de interés en septiembre. Bueno, la Reserva Federal es el último banco central que está aguantando los tipos de interés altos. Segundo, el mercado ya ha descontado y además me lo ha confirmado ahora mismo en directo con vosotros de que la inflación al ser un dato que no ha generado ninguna reacción por lo que veo a nivel de fuerza relativa ni de compra ni de venta en el propio dólar, pues eso quiere decir que el mercado ya ha descontado la bajada de tipos, al menos 2 bajadas de tipos este año. Así que si yo tengo que plantear alguna hipótesis, si tengo que plantear hipótesis para lo que queda de mes de julio y probablemente para agosto, es que seguramente sigamos viendo caídas en el precio de Bitcoin, sigamos viendo acumulación, que veamos ciertos movimientos más vinculados con especulación, es decir, que es muy probable que veamos a Bitcoin en una corrección sin ritmo, que ya más o menos lo estamos viendo, ¿no? Le está costando mucho volver por encima de los 61 y eso va a llevar a buscar, le va a llevar a buscar los 49.000, 50.000 y en los 49, 50.000 aquí se va a activar, que generalmente es como funciona el mercado después de tendencias alcistas. Aquí se va a activar un trade que va a aprovechar mucha gente, van a aprovechar muchos agentes del mercado, un trade que probablemente haga volver el precio de Bitcoin a los 59, 60.000 como mínimo. Y ahí ya directamente pues tendremos que analizar pues otros factores. Y tenemos que ver si la acumulación es fuerte, tendremos que ver si los ETFs están comprando con convicción, si Alemania ya ha vendido todos los bitcoins, si Estados Unidos está distribuyendo, etc. etc. Y eso, pues cuando llegue el momento lo veremos, ¿no? Un trade es que entran a comprar los fondos y empresas grandes. Sí, casi todo el mundo. Por Cuando ver el precio tenemos... bajo. Sí, cuando casi todo el mundo tiene una tesis parecida, si yo soy un trader minorista y tengo claro de que los 49.50 me gustan y voy a comprar ahí y veo que además pues el mercado de futuros también compra ahí y le meten chicha. O sea, normalmente en el mundo del trading, el mundo de la especulación, para quien no crea, porque sé que hay mucha gente que no cree en lo que es en el análisis chartista, por ejemplo, bueno, estoy de acuerdo en que el análisis chartista como tal per se pues no ofrece una ventaja competitiva, pero sí que es verdad que lo bueno que tiene el análisis chartista es que si hay un punto de referencia en el gráfico en el cual aplicando diferentes tipologías de análisis, es decir, porque hay tantas personas aplicando diferentes formas y diferentes enfoques y todos al final acaban coincidiendo en que hay un nivel de precio específico interesante, como puede ser, por ejemplo, los 49, los 48, los 50.000, entonces da igual lo mucho que yo a ti te justifique que los 50.000, los 49.000 son buen punto de compra porque tengo una desviación del volumen de no sé qué y la subasta tal, y luego otra persona te dirá que es que ahí está justo la corrección del 38,2 de Fibonacci y otra persona te dirá que ahí está el anterior máximo del ETF y otro te dirá X, Y y Z, ¿no? Entonces, si todo el mundo coincide en un nivel de precio específico, al final se acaba ejecutando ese trade y se acaba ejecutando porque todo el mundo va en esa dirección. Y lo bueno de esto
Y esto es un dato interesante para quien nos esté escuchando y le interese sobre todo mi visión sobre el mercado cripto y Bitcoin en particular, que es básicamente el que ahora mismo yo considero el canario en la mina. Considero que Bitcoin es el que determina cómo va a actuar, cómo se van a desarrollar el resto de criptos y además, de hecho es que esta hipótesis que yo he planteado, esta idea de que voy a utilizar solo a Bitcoin como referencia para luego hacer inversiones en el resto de altcoins, en el resto de criptos, me ha dado la razón el mismo mercado, invirtiendo en meme coins cuando las meme coins no tienen absolutamente ningún fundamental, ¿no? Por lo que se ve que realmente está todo como muy supeditado a Bitcoin. Entonces, si yo planteo que la idea, el momentum del mercado en el que nos encontramos, es decir, si nos vamos a ver el momento en el que nos encontramos post-halving, vemos que actualmente estamos en el peor arranque de Bitcoin en un ciclo después del halving y que generalmente este ciclo tiende a una duración de entre 12 y 18 meses y tenemos a mucha parte del mercado y a mucha parte de los inversores con esa idea en la cabeza de, oye, es que post-halving el precio de Bitcoin tiene que subir, es que además el precio de Bitcoin está en máximos históricos, es que además sigue habiendo cierta demanda de los ETFs, es que además la tendencia alcista en comparación con otros ciclos aún no se ha terminado porque esto todavía podría subir más. Es que además creo que los 145, son 3 trillones de capitalización, tal. Entonces, si tenemos, o sea, si yo le empiezo a sumar argumentos alcistas a lo que es las hipótesis en Bitcoin y en el resto de criptos, entonces nos encontramos que a la más mínima corrección, a una corrección que le pueda satisfacer al mercado, como puede ser una corrección hasta los 48, 49, 50.000, esa corrección la va a comprar el mercado. Y no lo va a comprar el mercado porque, porque vayan a hacer una operación de trading, sino la va a comprar el mercado porque el mercado cree que es la oportunidad para entrar a favor de la tendencia e irnos hasta los 145. Y esto es lo que yo hago, por ejemplo, o como yo lo planteo dentro de mis hipótesis de trading, dentro de mis hipótesis de inversión. Si todo el mundo cree y todo el mundo compra en un precio y todo el mundo cree que se va a los 145, yo voy a ser un poquito más conservador, me voy a garantizar un 20, un 30% de rentabilidad, porque sé que como mínimo, si todo el mundo cree que se va a los 145, a pesar de las enormes ventas que pueda haber de MTGOX o la apreciación del dólar o las ventas del gobierno alemán o de los Estados Unidos de América, a pesar de todo eso, si yo considero y creo que se va a los 145, entonces yo te voy a comprar en los 50.000 y como mínimo a los 60.000 me vuelvo a ir. ¿Por qué? Porque considero que como mínimo se tiene que ir a los 60.000 como mínimo para que yo pueda justificar el holdear mis bitcoins hasta los 145, ¿no? Oye, también queríamos hoy echar un vistazo a bueno, estas herramientas como Arkham, como Spot on Chain, que nos enseñases un poquito a utilizarlas para enterarnos de al final de cómo ven el mercado ellos. Son unas herramientas al final muy útiles. Y bueno, por ejemplo, lo he estado mirando ahora últimamente, sobre todo por lo de las ventas del gobierno alemán, y no es tan fácil de utilizar. El caso de Arkham, digo. Me decías antes que han sido pioneros. Bueno, cuéntanos un poquito. Mira, pues te estoy compartiendo la pantalla. Te voy a enseñar, por ejemplo, Spot on Chain, que es la que te he dicho que es más interesante. Arkham eso es ciertamente compleja. Es decir, tendríamos que venirnos aquí al buscador y entonces pues vendría aquí el gobierno alemán y lo seleccionaríamos. Él es el mismo Arkham, el mismo equipo de Arkham el que acaba haciendo la selección de billeteras, ¿no? Y bueno, pues aquí podemos ver un poco cómo, pues efectivamente, como decías, ¿no? En enero de 2024 incautaron un número de bitcoins determinado, que fueron 2,2 billones de dólares en bitcoins. La revalorización de los propios bitcoins desde enero, porque al final se nota que aquí han metido en billetera una serie de bitcoins determinado, que fueron 50.000 bitcoins. Estos bitcoins se han revalorizado hasta los 3.600 millones y ahora se están quitando todas sus tenencias y ahora mismo pues, les queda efectivamente unos 585 millones todavía para seguir vendiendo. Pero fíjate, por ejemplo, me gusta mucho más Spot on Chain porque Spot on Chain te dice la hora, o sea, es decir, cuándo
cuándo se ha producido una venta o una entrada, y vemos, por ejemplo, pues como ya nos están informando de que el gobierno alemán ha vendido 2.375 bitcoins, 138 millones hace 5 horas. Bueno, pues, podemos ir a ver la reacción del precio y vemos que la reacción del precio es un poco lo que te he comentado, ¿no? Oye, pues se está devaluando el dólar, esa devaluación debería hacer que Bitcoin valiera más y sin embargo, pues lo que está pasando es que se está depreciando. Y de hecho lo podemos ver en el día de ayer, como las ventas del gobierno alemán tuvieron un efecto muy negativo en Bitcoin, cayendo lo que es habiendo una sobreoferta importante, y hoy estamos viendo que se está manteniendo muy estable. Es decir, que la oferta que está generando el gobierno alemán está siendo compensada por la demanda, pero también, pues, oye, no es positivo, porque si hay una demanda importante de bitcoins y eso debería beneficiar al precio de Bitcoin al alza, pues no está sucediendo. Y lo único que está pasando es que ahora mismo el dólar se devalúa, pues por lo que hemos hablado hace un momento del descuento sobre el dato de inflación, pero que esto es hambre para hoy y pan para, o sea, es pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, esto al final el mercado acaba cambiando de opinión y de repente te continúa a la baja, ¿no? Y te tira el precio. Entonces, en Spot on Chain, fíjate que además me gusta mucho porque te explica muy bien a qué exchanges lo manda, además cómo lo ha distribuido, Ah, mira. qué ha hecho hasta el momento, te dice un poco pues todas las transacciones, te las clasifica, te dice lo que le queda. A mí me gusta mucho, la verdad. Me parece que Spot on Chain está genial. Y eso también, Spot on Chain, estoy haciendo aquí una publicidad, una promoción de una plataforma a la cual no estoy afiliado, pero aún así creo que es muy interesante para todos los que les guste el mercado cripto. Pues no me importa promocionarles porque la verdad es que hacen un grandísimo trabajo y es espectacular. Y nos da mucha visión, nos da visión sobre lo que está pasando, ¿sabes? Sobre lo que está ocurriendo en el mercado y cómo podemos interpretarlo nosotros. Por ejemplo, se ven más no salidas sé en si- Ethereum ahora mismo que en Bitcoin, ¿no? Veo ahí a la derecha. Pues vamos a verlo. Ethereum. Estaba ahí abajo en la parte derecha de... Bueno, busco. No, pero directamente podemos venir aquí a Ethereum y ya está. Fíjate. Tenemos movimientos financieros que se han generado, es decir, pues vemos que se están liquidando muchos Ethereums en pérdidas. Se está acumulando mucho, unos 3.200 millones, 3.000 millones, ¿no? 3.000 millones, ¿cómo puede ser esto? No, esto es no sé cuál es el dato de la derecha y el de la izquierda. Bueno, se están acumulando entre 250 y 170 millones y vamos viendo un poco pues los movimientos que se están generando aquí. Oye, pues Justin Sun, por lo visto, acaba de comprar 5 millones más de Ethereums, de Ethers, hace 23 horas. Y luego, pues un proyecto cripto ha depositado 3.000 Ethers en un CEX. Es un proyecto, por lo tanto, entendemos que los va a vender. Estamos viendo aquí como movimientos muy grandes, ¿no? De una ballena ha depositado 10.000 Ethers. Bueno, pues al final se ve que está bastante equilibrado. Sí que vemos, por ejemplo, lo que decías aquí a la derecha, ¿no? ¿Cuál era el más saliente, ¿no? Pues mira, efectivamente, Ethereum es el que más ventas está sufriendo. O sea, es el que en neto es el que más dinero está entrando a los exchanges. Y el segundo que más está entrando dinero a los exchanges es Bitcoin. Son los que más, o sea, es decir, en las últimas 24 horas, además están considerando, esto me gusta, porque están considerando el flujo de dinero inteligente. Es decir, ya esta plataforma tiene identificado quiénes son aquellas billeteras que lo hacen bien, que suelen comprar y suelen holdear, suelen mantener de manera inteligente, porque han ganado dinero y porque un poco como que son las billeteras que hay que seguir. Entonces, lo que básicamente están mostrando aquí es que esas billeteras, esos usuarios que a priori se consideran inteligentes y que toman decisiones sabias, están liquidando en neto, es decir, la diferencia, 65,5 millones de dólares en Ethers
y 38,8 millones de dólares en bitcoins. Entonces, pues no es muy alentador, ¿no? O sea, es decir, no parece que se esté... O sea, parece que esa acumulación que estamos viendo a nivel on-chain en Bitcoin no está, no está resultando lo suficientemente fuerte como para compensar la diferencia, ¿no? Con todos los bitcoins y otras que se están mandando a los CEXes. Oye, Félix, has dicho justo antes Justin Sun comprando Ethereum. Pone entrada, en este caso. Al final, si compra 5 millones de dólares, creo que era, ¿no? Si compra 5 5 millones millones, de euros. es Ujú. una... O sea, ¿en qué momento se...? Es como una pregunta muy básica, pero ¿cuándo se mide si es una entrada o una salida? Porque al final también es una salida de otra billetera. Es muy buena pregunta. En principio, lo que se hace es medir las entradas y salidas de billeteras identificadas de exchanges centralizados. Es decir, si un exchange centralizado tiene identificado, o sea, tiene una billetera identificada y luego tenemos identificada la billetera de Justin Sun, pues básicamente si desde la billetera de Justin Sun se ha movido dinero a un CEX, a un centralizado, pues entonces se considera que Justin Sun está vendiendo. Y si Justin Sun está recibiendo Ethers de una billetera que está identificada de un exchange centralizado, pues entonces es todo lo contrario. Esa es un poco la historia. Ujú. Oye, en estos minutillos que nos quedan, mira, nos han hecho una pregunta antes en YouTube. Bueno, igual no lo sigues demasiado, porque creo que hace un par de semanas te pregunté justamente sobre esto. Toncoin y Notcoin, ¿qué opinas? Pues sigo sin tener ni idea de cómo funciona Toncoin. O sea que lo lamento. No lo sé. De hecho, estuve mirando el otro día un informe de Grayscale que le ponían a Toncoin como una cripto con mucho potencial. Yo no sé. A ver, lo único que puedo decir es que si Toncoin, si el proyecto de Toncoin es un proyecto que no vende sus tons, sus criptomonedas contra los holders, pues me parece un buen proyecto. Todo aquel proyecto que se consiga financiar a través de una actividad, a través de una facturación determinada y no utilizan sus propios tokens para financiarse, como hacen muchos proyectos cripto de primer nivel, pues entonces para mí es espectacular, para mí es extraordinario. O sea, no puedo decir más. Cardano, ¿qué te parece ahora mismo Cardano? Se ha hablado ya de una nueva actualización, ¿verdad? No sé si le estás siguiendo Pues, también. pues Cardano es que me importa tanto como me importa Toncoin, ¿sabes? O sea, Pero por no yo soy ser muy honesto. Bitcoin y Ethereum, ¿o por qué? ¿Por qué? Yo soy muy honesto contigo, Pedro. Yo los proyectos que considero muertos no los investigo, ni los sigo. Pero Toncoin no lo consideras Y muerto, alguien, ¿no? Por lo que has dicho ahora. bueno, Toncoin no, pero Toncoin no les he podido sacar tiempo para verlo, pero sí me Vale, parece vale, vale. un proyecto interesante. Pero Cardano sí que lo consideras muerto. Si es que Cardano no tiene, no sé, o sea, que es verdad que se le está dando el bombo, ¿no? Se le está justificando que bueno, pues que es una blockchain que defiende mucho pues que se validen las aplicaciones, de que sea más escalable, de que van más tranquilos, de que tal. Bueno, pues el sector de los programadores, de los desarrolladores de software, pues oye, yo que me alegro por ellos. Yo me alegro muchísimo por ellos, de que ellos crean de que esto es una pasada y que les guste. Pero personalmente te digo que a mí yo soy muy de negocio. A mí me gusta el negocio. Entonces, si yo creo que no funciona el negocio, pues personalmente no me parece interesante ni siquiera ni valorarlo. O sea, es decir, el otro día creo que salió hace un mes un informe de Forbes, ¿no? Donde sacaban las 10 o 20 blockchains que eran zombies, ¿no? Sí, Las lo estuvimos hablando aquí. criptozombies. Pues es que básicamente es eso. Todos esos que estuvieron mencionando, que mencionó Forbes,
yo paso absolutamente de analizarlos, con todo mi cariño y respetos. Pues mira, ponían a Ripple, veo aquí un titular, Forbes presenta 20 criptozombies y declara a Ripple y XRP entre los no muertos. Ah, entre los zombies, evidentemente. Vale, lo había entendido al revés. Entre los no muertos acuerdo, que son zombies. Claro, me ha costado ahí hacer el juntar las neuronas. Pues fenomenal. A ver, yo es que personalmente... Yo por ir finalizando y cerrando, personalmente creo que todo aquel que esté interesado en el mercado cripto ahora mismo, la única opción viable es Bitcoin. Y no es que sea un maximalista de Bitcoin ni voy a defender las funcionalidades de Bitcoin. No me veréis diciendo Bitcoin es la única alternativa que hay en general. No, es que desafortunadamente ahora mismo lo único real que realmente funciona y ha demostrado que funciona y se mantiene funcionando es Bitcoin. Todo lo demás es ahora mismo humo y todo va al son de Bitcoin. De Bitcoin y el dólar. Y así es. Pues bueno, seguiremos aquí contándolo con tu ayuda, Félix Fuertes, fundador de la Academia de Formación en Inversión. Creo que nos quedan ya solo dos semanitas de programa, efectivamente. 2 semanitas antes ya de las vacaciones. Así que mira, cogerlas ya con fuerza. Sí, en agosto paramos, ¿eh? No me puedes hacer esto, Pedro, que yo te voy a echar mucho de menos. Te vas a quedar ahí todos los jueves sin saber qué hacer hasta ahora de 2 a 3. ¿Qué voy a hacer yo sin ti? Ya sabes que soy un workaholic. Efectivamente. Pues nada, nos seguiremos si no chateando por WhatsApp y me vas actualizando cosas de Bitcoin, si no, Félix. Claro que sí, guapos. Pues hasta la semana que viene. Un abrazo. Hasta la semana que viene. Chao.